Y nos da mucho gusto el día de hoy a tener un invitado que Talín y yo nos va a dar mucho gusto de platicar, porque miren, déjenme decirles que el oficio periodístico nos da un paso directo a conocer y a vivir situaciones que no hubiéramos imaginado y sobre todo a conocer experiencias y a ponernos en los zapatos de los demás. Y qué mejor que una persona como Harry Whitbeck, quien el día de hoy, además de haber sido premiado por distintas corresponsalías, por los medios en los que ha estado, nos va a comentar, Talín, de algo que a lo mejor a veces los periodistas dejamos de lado, las emociones, porque en la escuela nos dicen que el periodista debe de guardarse sus emociones. Amor, te dejan grabado, todo se te queda aquí y todos son historias. Es una maravilla y como decía Harry, yo le dije, un buen reportero tiene que ser muy curioso. Harry, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias, qué gusto. Primero me gustaría platicar de algo que tú vives y que como periodista a veces en las notas no se ven reflejado. La alegría, los tipos de alegría que te has encontrado en la gente. Porque a veces pensamos que la alegría solo es una, pero no es la misma la alegría que puede vivir una niña aquí en México a la que puede vivir en un Afganistán hace 20 años como cuando tú estabas allá. Claro, y ahora que el tema de Afganistán está tan de moda, yo he estado pensando mucho en la gente que yo conocí cuando yo fui a Afganistán hace 20 años. Yo llegué a Kabul justo cuando las fuerzas del Talibán habían salido del poder. Entonces la gente estaba feliz, estaba alegre. O sea, las mujeres... Ya se habían ido los talibanes. Ya se habían ido. Ya Entonces, con Osama Bin Laden. bueno, ahí como que inició la búsqueda de Osama Bin Laden y es cuando y de hecho comenzó un conflicto, pues el conflicto que todos conocemos. Pero en ese momento yo veía a niños que salían a volar papalotes, que por primera vez en 6 años, porque los talibanes prohibían que los niños volaran papalotes, que es una gran tradición en Afganistán. Entonces, ver esa alegría, ver a mujeres que podían ir a inscribirse a las facultades universitarias porque ya se les permitía, ver cómo hombres se rasuraban la barba, porque ya lo podían que para hacer. nosotros pueden ser raras, ¿no? Claro. ¿Cuál fue tu primer impacto de realidad a la que no estabas acostumbrado como periodista? Pues yo creo que el primer gran impacto, que de hecho de ahí viene el título del libro, era enfrentarme a cubrir una batalla, una guerra a gran escala, que fue la guerra de Afganistán. O sea, yo a lo largo de mi carrera cubrí cualquier cantidad de desastres naturales, de conflictos civiles, de conflicto zapatista aquí en Chiapas. Tsunamis, las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, pero ya ir a una guerra y decir, no saber cómo uno va a reaccionar ante lo que uno va a vivir. ¿Y dónde dormías, mi vida? Pues al principio, para llegar a Afganistán, tuve que ir a caballo, tuve que cruzar la cordillera de los Hindu Kush a caballo, que yo no soy bueno. Yo no soy bueno. No, de hecho me caí un par de veces y mis sobrinas hasta la fecha se ríen de mí todavía porque me caí del caballo. Algo que mencionas y es muy importante, cubriste muchas guerras y me ha sorprendido que al menos en los últimos 3 años, mis alumnos que quieren ser periodistas y que quieren ser corresponsales de guerra son mujeres. Los hombres como que se mantienen al margen. Con tu experiencia, ¿qué consejo le darías a estas nuevas generaciones de periodistas que tienen que formarse, sobre todo en la calle? Yo creo que lo que tienen que hacer es recordar lo que mencionaba anteriormente, que todos tenemos una historia que contar. A veces un periodista, y particularmente si uno trabaja en televisión, uno se enfrasca demasiado en utilizar la tecnología adecuada, el alma. Y a uno se le olvida lo que platicábamos antes, a uno se le olvida plantear una pregunta y escuchar la respuesta. O sea, uno tiene que ser empático y recordar que todos, lo que decía, que todos traemos una verdad. Entonces es como que conectarse con lo humano. Yo creo que eso hace falta no solo en el periodismo, sino en es todos que muchos reporteros no escuchan las respuestas, Enrique. Y entonces queda trunca la noticia porque en la respuesta venía toda la explicación. Claro, y hoy más que nunca, cuando hay tanta noticia falsa, cuando este llamado fake news que les dicen, que está causando muertes, o sea, el tema de las noticias falsas está haciendo que mucha gente se muera con el tema del COVID, gente que no se quiere vacunar, por ejemplo. Entonces, ahora más que nunca, ese periodismo responsable, que dé contexto, que realmente honre la verdad, es más importante que nunca. ¿Vas a regresar a Afganistán? Me encantaría regresar a Afganistán, algún día. Estuviste en el tsunami
de Sri Lanka, de Ceilán. En el 2005, sí fui a cubrir ese desastre y algo que me marcó tremendamente ahí fue cómo en medio de estos desastres que son tan terribles, uno siempre encuentra como dejos de luz. De gente que sigue alegría. siendo optimista, de resiliencia. Yo conocí a una niña, entré a un pueblo donde no quedaba nada más que un almendro, un árbol parado. Sí. Todo lo demás estaba destruido. Y recuerdo que llegué corriendo, tenía que conectarme, mi camarógrafo pues puso la cámara, se hizo el enlace con Atlanta para empezar a transmitir. Yo empecé a hablar a la televisión, o sea, contando lo que estaba pasando, y de repente siento que alguien me jala el pantalón. Así. Y de repente veo para abajo y es una niña de 5 o 6 años de edad, llevaba un vestidito rosa y se me queda viendo, me abre el puño de la mano, me pone un puñado de semillas en la mano. Entonces yo lo cierro, lo guardo, se me olvida el tema porque estaba trabajando. Cuando regreso a mi casa en Guatemala, la señora que trabaja en mi casa me está ayudando con la ropa sucia y me dice, mira, encontré este puñado de semillas en su pantalón. Y ahí me conecté con la humanidad de ese momento y entendí que lo que la niña me estaba haciendo era me estaba regalando algo. Lo poco que tenía. Sí. Y en ese sentido, Harry, ¿cómo podríamos aprender como sociedad a ser mejores? Ustedes han tenido la oportunidad de conocer realidades, de verse en los zapatos de los demás, de conocer esas, no solo las visiones de México, sino del mundo. ¿Qué nos está fallando a la humanidad para podernos compenetrar en este momento en donde la pandemia nos ha demostrado que la ciencia y la comunicación son las dos grandes herramientas? Yo creo que hay que tomar una pausa. Yo creo que hay que respirar un poco más, relajarnos todos un poquito más y confiar más en uno mismo y confiar en los otros. Yo creo que es cuestión de acuérdate que ya te invité a Ceilán, ¿eh? Te voy a tomar la palabra, vamos a invitar. ¿Dónde podemos comprar y conseguir el libro? Librasísimo. El libro, El oficio de narrar sin miedo, está disponible en todas las librerías del país a nivel nacional. Ya está en su primera reimpresión, lo cual me alegra bastante. Bravo. Y gracias. Harry, pues muchísimas gracias por estos El oficio de minutos. narrar sin miedo. Así es. ¿Quién tiene...? Exactamente. Se necesita mucha fuerza de voluntad y valor para llevar una vida como esta. Bravo, mi vida. Gracias. Nos da un placer enorme tenerte aquí. Gracias a todos.